El grito de mi madre aún resuena en mis oídos como un eco de trueno en las sierras de La Rioja. Sofía, no vayas sola. Esta ciudad te devorará si no tienes cuidado. Pero yo, con 28 años recién cumplidos y un corazón que latía como un tambor de flamenco en las fiestas de San Bernabé, ignoré su advertencia. Logroño no era Madrid, no era Barcelona con sus luces cegadoras y sus secretos a flor de piel, era mi hogar, un río Ebro que serpenteaba perezoso entre viñedos eternos, un lugar donde el vino tinto sabía a promesas rotas y a amores que se enredan como las parras en las pérgolas. Y sin embargo, ese día de octubre, cuando el cielo se tiñó de un gris plomizo que anunciaba tormenta, todo cambió en un instante. Entré en la clínica San Millán con el estómago revuelto, no por el dolor que me atenazaba el costado, un pinchazo agudo que me había acompañado desde la mañana, sino por el miedo que me atenazaba el alma, el miedo a ser vista, a ser juzgada, a ser rechazada por lo que era. Lesbiana. Una palabra que en mi familia se susurraba como un pecado mortal, pero que para mí era tan natural como el aroma del tempranillo en la bodega de mi padre. La recepcionista, una mujer de mediana edad con el pelo recogido en un moño impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me miró de arriba a abajo mientras yo tartamudeaba mi cita. Doctora Ruiz, por favor. Es urgente. Me entregó el formulario con un bolígrafo que temblaba ligeramente en su mano, y yo lo llené con letra apresurada, omitiendo deliberadamente la casilla de estado civil porque ¿qué iba a poner? ¿Enamorada de una mujer que me hace olvidar el mundo? Teresa. Su nombre era un bálsamo en mi mente, un faro en la niebla de Logroño. Nos habíamos conocido 2 años antes en la Feria del Vino, ella con su vestido rojo que ondeaba como una bandera de pasión, yo con un vaso de Rioja en la mano y una timidez que se evaporaba con cada mirada que cruzábamos. Teresa era maestra en el Colegio de la Cava, con 32 años y una risa que llenaba las plazas empedradas como el sol del mediodía. Pero nuestro amor era un secreto bien guardado, envuelto en cenas a media luz en mi pequeño piso de la calle Laurel, besos robados en los callejones del casco viejo, y promesas susurradas bajo las estrellas que velaban por el puente de piedra. Nadie lo sabía. Ni mi familia, ni sus colegas, ni siquiera las vecinas chismosas que espiaban desde las rejas de sus balcones. Era nuestro refugio, pero también nuestra cárcel. Me senté en la sala de espera, rodeada de revistas mañoseadas sobre salud y maternidad que me hacían sentir como una intrusa. El pinchazo en el costado se intensificó, un recordatorio cruel de que mi cuerpo me traicionaba, igual que la sociedad que me rodeaba. Pensé en Teresa, en cómo me había abrazado esa mañana antes de salir al trabajo, su aliento cálido en mi cuello. Ve y cuídate, mi amor. Yo estaré aquí esperándote. Pero el destino, ese viejo zorro riojano, tenía otros planes. Cuando llamaron mi nombre me levanté con las piernas temblorosas y seguí a la enfermera por un pasillo que olía a desinfectante y a secretos enterrados. La consulta de la doctora Ruiz era un cubículo aséptico, con pósters de anatomía humana que me miraban con ojos acusadores. Ella, una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un severo moño y gafas que agrandaban sus ojos fríos, ni siquiera levantó la vista de su ordenador cuando entré. Siéntese, Sofía, dijo con una voz que cortaba como el viento del norte en las Bardenas reales. ¿Qué le trae por aquí? Tragué saliva, sintiendo el peso de mi verdad como una piedra en el pecho. Tengo un dolor aquí, señalé mi costado derecho. Empezó hace unos días, pero hoy es peor. Creo que podría ser algo ginecológico. Ella asintió distraídamente tecleando algo en su máquina. Bien, descríbamelo. ¿Ciclos irregulares? ¿Relaciones sexuales? El aire se espesó. Mi mente voló a Teresa, a sus caricias suaves, a la forma en que su cuerpo se amoldaba al mío como las curvas del Ebro al valle. No tengo relaciones con hombres, murmuré, mi voz apenas un hilo. Soy lesbiana. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que se tragó el tic-tac del reloj en la pared. La doctora Ruiz levantó la vista por fin, y en sus ojos vino compasión, sino un destello de repulsión, como si yo fuera una mancha en su bata blanca inmaculada. Se quitó las gafas lentamente limpiándolas con un pañuelo que sacó de su bolsillo, y cuando habló, su tono era gélido, cargado de un juicio que me heló la sangre. No atiendo casos como el suyo, Sofía. Esta clínica tiene protocolos para preferencias no convencionales. Le recomiendo que busque un especialista en Madrid.
Aquí en Logroño no estamos preparados para eso. ¿Preparados? La palabra me golpeó como un latigazo. Me levanté de un salto, el dolor olvidado en el torrente de ira que me inundó. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Mi orientación sexual es una enfermedad ahora? Necesito ayuda médica, no un sermón moral. Ella se puso en pie también, su rostro enrojecido, las venas de su cuello hinchadas como raíces expuestas. No alce la voz. Esto es un centro de salud cristiana, y no vamos a comprometer nuestros valores por caprichos modernos. Salga, por favor, o llamaré a seguridad. Salí de allí tambaleándome, las lágrimas quemándome los ojos, el mundo girando en un torbellino de humillación. Afuera, la lluvia había empezado a caer, un diluvio que empapaba las calles de adoquines y borraba los contornos de la Catedral de Santa María de la Redonda. Llamé a Teresa desde un teléfono público, mi voz rota por los sollozos. Ven. Ven a buscarme. Todo ha salido mal. Ella llegó en menos de 10 minutos, su coche rojo deteniéndose con un chirrido en la acera mojada. Cuando me vio, su rostro se descompuso y sin una palabra, me envolvió en sus brazos, su calor disipando el frío que me calaba los huesos. Esa noche en mi piso, con una botella de vino de la denominación de origen Rioja entre nosotras, le conté todo. Teresa escuchaba en silencio, sus dedos entrelazados con los míos, pero vi la tormenta en sus ojos, la misma que rugía fuera de la ventana. No puedes dejarlo así, Sofía, dijo al fin, su voz un susurro feroz. Esto no es solo tu dolor, es una afrenta a todo lo que somos. Mañana iremos juntas. Denunciaremos esto. No sabía entonces que esas palabras serían el comienzo de un vendaval que arrasaría con todo, con la clínica, con nuestros secretos, con el frágil equilibrio de nuestro amor. Pero en ese momento solo la abracé inhalando su perfume a lavanda y jazmín, y por un instante, Logroño pareció un lugar donde podíamos ser libres. ¡Qué ilusa fui! Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Fui a otra clínica, una más progresista en el centro, donde una doctora joven y amable diagnosticó un quiste ovárico benigno, nada grave, pero doloroso, requiriendo cirugía menor. Mientras tanto, Teresa, con su espíritu indomable forjado en las aulas llenas de niños inquietos, comenzó a indagar. Habló con amigas abogadas en Pamplona, contactó a asociaciones LGTB en Bilbao, y pronto, el caso de la doctora Ruiz se convirtió en un susurro que se extendía por los cafés de la calle Portales. Una lesbiana rechazada en San Millán, decían las lenguas viperinas, pero también una injusticia que no puede quedar impune. Yo por mi parte me sumergí en el trabajo en la biblioteca municipal, rodeada de tomos polvorientos que olían a historia y a olvido. Cada página que pasaba era un intento de escapar, lecturas sobre autoras lesbianas españolas, como Carmen Laforet o Emilia Pardo Bazán, cuyas palabras me recordaban que no estaba sola. Pero el secreto de Teresa y mío pesaba como una losa. Mi familia, devota católica con misas dominicales en la concatedral de Santa María y rezos por mi soltería perpetua, no sospechaba nada. Su madre, viuda desde que yo era niña, me presionaba con insinuaciones sobre un buen chico de la vecina viña. ¿Y Teresa? Teresa cargaba con su propio fardo, una exnovia de Zaragoza que había reaparecido en un email anónimo, recordándole un pasado de traiciones que la había dejado con esa cicatriz en la mejilla y un corazón acorazado. Una tarde, mientras caminábamos por el sendero del Ebro, con el sol poniente tiñendo el agua de oro, le confesé mi miedo. Teresa, si esto sale a la luz, ¿qué pasará con nosotras? Tu trabajo, mi familia. Logroño es pequeño. Los chismes viajan más rápido que el viento del siroco. Ella se detuvo, tomó mi rostro entre sus manos, sus pulgares rozando mis mejillas húmedas. El amor verdadero no se esconde, Sofía. Es como el vino, mejora con el tiempo, pero si lo guardas demasiado, se agria. Lucharemos juntas. Sus palabras me llenaron de una esperanza frágil, como el cristal de los vasos en las bodegas subterráneas. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, tenía reservada una puñalada inesperada. Esa noche, mientras dormíamos entrelazadas, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido: sé lo tuyo con la maestra. Si denuncias a la clínica, todos lo sabrán. Incluyendo a tu madre. El pánico me invadió como una riada del Ebro en primavera. ¿Quién? ¿Cómo? El secreto, nuestro escudo,
se había convertido en una espada de doble filo. El mensaje anónimo fue como una grieta en la presa que contenía nuestras vidas. Al amanecer con el café humeante en la cocina de mi piso, un espacio diminuto con azulejos andaluces que mi abuela había traído de sus viajes, se lo mostré a Teresa. Sus ojos se oscurecieron como el cielo antes de la tormenta, y por primera vez, vi duda en su rostro, esa grieta sutil que el miedo abre en los cimientos más sólidos. ¿Quién demonios eres?, tecleó ella en respuesta, pero el número ya estaba bloqueado, un fantasma digital que se desvanecía en el éter de WhatsApp. Pasamos el día en un limbo de paranoia, revisando contactos, borrando fotos de nuestro teléfono compartido, susurrando teorías en el parque del Espolón, donde los patos nadaban indiferentes en el estanque. ¿Será la recepcionista de la clínica? ¿O alguien de mi escuela que nos vio juntas?, especulaba Teresa, su voz un hilo tenso. Yo con el vendaje fresco de la cirugía en el costado, una incisión mínima que aún dolía como un recordatorio de mi vulnerabilidad, solo podía sentir el corazón latiéndome con la fuerza de un yunque en la forja. Decidimos no detenernos. Al día siguiente, acompañadas por una abogada de la asociación COGAM que había viajado desde Madrid, una mujer menuda llamada Elena, con el pelo corto teñido de azul y una energía que recordaba a las sufragistas de antaño, presentamos la denuncia en la comisaría de Logroño. El inspector, un hombre curtido con bigote gris y acento de Soria, nos miró con escepticismo velado, pero las leyes antidiscriminación de España, forjadas en el fuego de la transición, jugaban a nuestro favor. Esto es grave, señoras. La homofobia en el ámbito sanitario es intolerable, murmuró mientras tomaba notas. La doctora Ruiz fue citada y la noticia se filtró como vino derramado en una mesa de banquete, titulares en La Rioja y El Diario, escándalo en clínica local, rechazo a paciente por orientación sexual. Logroño, esa ciudad de contrastes donde las procesiones de Semana Santa se entremezclan con bares de tapeo progresistas, estalló en un debate furioso. En las redes hashtags como Justicia para Sofía y No a la homofobia riojana se viralizaron, pero también vinieron los trolls, los comentarios venenosos, se lo buscó por su estilo de vida. Cada uno era un puñetazo en el estómago. Teresa y yo nos refugiamos en rutinas que intentaban normalizar lo anormal. Paseos al atardecer por los viñedos de Fuenmayor, donde el aire olía a tierra fértil y a uvas maduras, cenas en la taberna del Loco, con sus paredes cubiertas de carteles de corridas de toros y jazz español, donde pedíamos pinchos de champiñones y nos mirábamos como si el mundo no existiera. Pero el secreto amenazado nos carcomía. Una noche, mientras veíamos Todo sobre mi madre de Almodóvar en mi sofá raído, una película que siempre nos hacía llorar por su retrato crudo de la maternidad y el deseo, Teresa se quebró. Sofía, ¿y si no puedo con esto? Mi madre. Ella es de otra época. Si se entera, me desheredará, me mirará como a una extraña. Sus palabras fueron un cuchillo porque revelaban la asimetría de nuestro amor. Yo, con una familia que ya me veía como la oveja negra por no casarme, tenía menos que perder. Ella, con su linaje de bodegueros tradicionales en cenicero, cargaba el peso de generaciones. Intenté consolarla, besando sus lágrimas saladas, pero el daño estaba hecho. La duda se instaló entre nosotras como una niebla matutina en el Valle del Ebro, espesa y traicionera. Al mismo tiempo, la investigación avanzaba. Elena nos informó que la clínica había suspendido a la doctora Ruiz provisionalmente, pero el director, un hombre obeso llamado don Víctor con conexiones en el ayuntamiento, negaba todo, un malentendido. Nuestra institución es inclusiva. Mentira. Testimonios de otras pacientes comenzaron a aflorar, una trans de Calahorra rechazada años atrás, una madre soltera juzgada por su falta de marido. El escándalo crecía, y con él, la presión sobre nosotras. El mensaje anónimo se repitió: retira la denuncia o fotos de vosotras dos en la cama llegarán a la prensa. ¿Fotos? El pánico nos paralizó. ¿Cuándo? ¿Cómo? Revisamos todo, un viaje a San Sebastián el verano pasado, una selfie inocente en la playa de la Concha, pero nada comprometedor. O eso creíamos. El alto trámite llegó una semana después, en una audiencia preliminar en el juzgado de la calle 11 de junio. La sala era un horno de madera oscura y retratos de jueces severos, el aire cargado de perfume barato y tensión. La doctora Ruiz, pálida como un fantasma de las brujas de Zugarramurdi, testificó con voz trémula: yo solo seguí mi conciencia. La homosexualidad es un pecado, y no podía manchar mis manos.
El juez, un hombre de 60 con toga negra, la interrumpió. Señora, en España, la medicina no discrimina por creencias. Yo, sentada en el banquillo de los demandantes, sentí una oleada de vindicación, pero también náuseas. Teresa, a mi lado, apretaba mi mano hasta doler, su cicatriz reluciendo bajo las luces fluorescentes. Cuando tocó mi turno, hablé con voz firme, contando no solo el rechazo, sino el dolor profundo. No era solo mi cuerpo el que dolía, era mi alma, pisoteada por alguien que juró primero no hacer daño. Al salir, la prensa nos acechaba como buitres en la plaza del mercado. Flasazos cegadores, micrófonos en la cara. ¿Es verdad que son pareja, Sofía? Esto es una venganza personal. Teresa me empujó hacia el coche, su rostro una máscara de furia. Pero en el trayecto a casa, el silencio entre nosotras fue ensordecedor. Venganza personal, repetí, girándome hacia ella. ¿Qué quisieron decir? Sus ojos evitaron los míos, fijos en la carretera lluviosa. Nada, amor. Solo chismes. Pero yo vi la culpa en su perfil, esa curva sutil de la mandíbula que se tensaba cuando mentía. Esa noche, mientras ella dormía, rebusqué en su teléfono, un acto de traición que me odié por cometer. Y allí estaba, un email de su ex, Laura, de Zaragoza. Si no me das otra oportunidad, haré público todo. Incluyendo lo de tu nueva lesbiana en Logroño. Fechas que coincidían con los mensajes anónimos. El corazón se me partió en dos. La confrontación fue como una corrida en la plaza de toros de la Ribera, lenta, ritual, mortal. Al amanecer, con el Ebro rugiendo abajo como testigo, le mostré el email. Teresa, ¿por qué? ¿Por qué me ocultas esto? Lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia que azotaba la ventana. No quería preocuparte, Sofía. Laura es venenosa, me chantajea desde hace meses. Dijo que si denunciábamos la clínica, usaría fotos antiguas nuestras, no tuyas, mías, para arruinarme. Habló de un pasado turbulento, Laura celosa y manipuladora, que la había dejado marcada no solo en la piel, sino en el alma. Pensé que podía manejarlo sola. No quería que nuestro amor se contaminara. La traición no era suya, sino del silencio que nos había envuelto. Nos abrazamos en el suelo de la cocina, sollozos entrecortados, promesas de transparencia. Pero el daño estaba hecho, la semilla de la duda germinaba. Mientras el escándalo escalaba, protestas frente a la clínica, con banderas arcoíris ondeando al lado de crucifijos. Don Víctor dimitió y la junta directiva enfrentaba investigaciones. La doctora Ruiz, aislada, murmuraba sobre persecución religiosa. Yo, en medio de todo, me sentía como una hoja en el vendaval, empoderada, pero frágil. La grieta en nuestra confianza se ensanchó como las fallas geológicas que surcan las Bardenas reales, invisibles hasta que el terremoto las abre de par en par. Después de la confrontación con Teresa, intentamos reconstruir, terapia de pareja con una psicóloga en Vitoria, caminatas silenciosas por el camino de Santiago que pasa por Logroño, ese sendero de peregrinos que nos recordaba que el viaje del amor es largo y lleno de ampollas. Pero el chantaje de Laura acechaba como una sombra en los viñedos al anochecer. Ella, una periodista freelance con ambiciones de escándalo, había olfateado la historia como un sabueso. Emails cada vez más agresivos, tu Sofía es solo un capricho. Vuelve conmigo o el mundo sabrá de vuestros juegos. No había juegos, solo amor puro, pero en las manos de Laura, todo se torcía en veneno. El clímax del escándalo irrumpió una mañana de noviembre, cuando el frío del Duero se colaba por las rendijas de las casas antiguas. Desperté con el teléfono vibrando como un enjambre de abejas, llamadas de Elena, la abogada. Sofía, lo tenemos. Testigos internos de la clínica confiesan, no era un caso aislado. 12 mujeres discriminadas en los últimos 5 años, todas LGTB o divorciadas. La junta entera lo encubría. La noticia explotó en los medios nacionales. TVE dedicó un segmento en los desayunos de TVE, con expertos debatiendo la homofobia en la sanidad rural. En Logroño, la Plaza Mayor se llenó de manifestantes, jóvenes con pancartas Amor sin fronteras, madres con rosarios rezando por tolerancia cristiana, y un puñado de ultras gritando España una, grande y libre. De mariconas. Teresa y yo nos unimos a la marcha, cogidas de la mano por primera vez en público, un gesto pequeño, pero revolucionario en una ciudad donde los besos entre mujeres aún levantan cejas.
El flash de las cámaras nos cegó y por un instante sentí el peso de 1000 ojos juzgadores. Pero también la euforia, éramos visibles, éramos voces. Sin embargo, la victoria tenía espinas. Esa misma tarde en la clínica todo colapsó. La policía allanó las oficinas, incautando documentos que probaban el encubrimiento sistemático. Don Víctor, acorralado en su despacho con vistas al río, sufrió un infarto, no fatal pero simbólico. La doctora Ruiz, al enterarse, colapsó en una silla, murmurando salmos entre sollozos. Horas después el comunicado oficial, la dirección de la clínica San Millán cesa a todo el personal directivo y médico implicado. Pedimos disculpas públicas y nos comprometemos a formación en diversidad. Todo el equipo, enfermeras cómplices, administrativos que miraron para otro lado, fue despedido en masa. Logroño bullía, algunos aplaudían la justicia, otros clamaban por la caza de brujas contra los valores tradicionales. Mi madre me llamó esa noche, su voz un torrente de lágrimas y reproches. Sofía, ¿qué has hecho? La doctora era vecina de tu tía. ¿Y esa mujer contigo en las fotos? Dios mío, qué vergüenza. El secreto se había roto como un jarrón de Murano en el suelo. Fotos nuestras de la marcha, no íntimas, circulaban en grupos de WhatsApp familiares. Mi padre, silencioso como siempre, solo dijo: hija, el vino no juzga, ¿por qué lo hacen los hombres? Pero el daño en mi familia era profundo, primas que dejaban de hablarme, tíos que rezaban por mi conversión. Teresa, por su parte, enfrentó lo suyo. Su madre, doña Carmen, dueña de una bodega en Ollauri, la citó en la finca familiar. Volví sola a casa esa noche, el piso vacío resonando con mis sollozos. Horas después, Teresa regresó con los ojos hinchados, un equipaje metafórico a cuestas. Me ha dicho que soy una decepción. Que he traicionado la sangre de los viñedos. Pero también me ha abrazado al final. Hija, si te hace feliz, resiste. Lágrimas frescas brotaron y nos hundimos en la cama, cuerpos entrelazados en un bálsamo de piel y suspiros. El amor, en su crudeza, nos salvaba. Pero Laura no cejaba. Un paquete llegó a mi trabajo, fotos impresas de Teresa y ella en Zaragoza, besos apasionados de un pasado que dolía como una resaca. Adjunto una nota: elige, retira la demanda o publico esto con tu nombre al lado. Sofía, la lesbiana ingenua. El pánico me paralizó. ¿Retirar? Habíamos luchado tanto. Llamé a Teresa, y juntas fuimos a la policía. Elena nos aconsejó: usémoslo a nuestro favor. Denuncia por extorsión. El giro fue inesperado. Laura, al ser interrogada, confesó no solo el chantaje, sino que había sido ella quien filtró el primer mensaje anónimo a la prensa, no para dañar, sino para forzar a Teresa a volver. La amo aún, lloró en la comisaría. Un triángulo patético digno de una telenovela de Antena 3, pero real y lacerante. En medio del caos, un momento de gracia, la ceremonia de disculpas públicas en el ayuntamiento. El alcalde, con su corbata riojana, leyó un manifiesto: Logroño es diversidad como nuestros vinos, mezclas únicas que enriquecen. La doctora Ruiz, obligada a dimitir, se presentó con el rostro demacrado, su voz quebrada: me equivoqué. El prejuicio me cegó. Perdónenme. No la perdoné del todo, el dolor era una cicatriz fresca, pero vi en sus ojos un atisbo de humanidad, esa que Almodóvar tanto ama, rota pero redimible. Teresa y yo, sentadas en primera fila, nos miramos: habíamos ganado, pero ¿a qué costo? La noche cayó como un telón en el teatro principal, y en nuestro refugio, el amor se reinventó. Sofía, murmuró Teresa mientras el Ebro cantaba su nana abajo, hemos sobrevivido al vendaval. Ahora, plantemos nuestras parras. Besos suaves, promesas de futuro. Pero el corazón, ese traidor, guardaba reservas, ¿podríamos confiar de nuevo? El escándalo nos había liberado, pero también expuesto como raíces al sol. La resaca del escándalo se prolongó como una vendimia tardía, recogiendo frutos amargos entre los dulces. Logroño, esa urbe de contrastes donde el modernismo de Gaudí en el puente de piedra choca con las tradiciones inmutables de las romerías, nos miró con ojos nuevos, algunos con admiración, otros con recelo. Yo, Sofía, la bibliotecaria que ahora era la lesbiana valiente de la denuncia, recibía miradas en la calle Marqués de San Nicolás,
sonrisas tímidas de mujeres jóvenes, ceños fruncidos de ancianas con mantillas. Mi familia, fracturada como un barril rajado, se recompuso a regañadientes. Mi madre, después de semanas de silencio radiofónico roto solo por mensajes bíblicos sobre perdón, me invitó a comer en su casa de la calle Sagasta. «Trae a tu amiga», dijo con voz entrecortada, y allí, entre el aroma de cordero al chilindrón y el tintineo de copas, Teresa y yo nos sentamos a la mesa familiar. Conversaciones torpes sobre el tiempo, el vino, y al fin, el elefante. «¿Es serio, hijas?» Mi sí fue un susurro, pero el abrazo de mi madre, torpe, perfumado a colonia barata, fue un puente tendido sobre el abismo. Teresa, sin embargo, navegaba mares más turbulentos. Su escuela, el colegio La Cava, se convirtió en un hervidero, padres conservadores retirando niños por influencia indebida, colegas susurrando sobre la maestra con la lesbiana. Pero también aliados inesperados. La directora, una viuda de 50 con gafas de concha, la llamó a su despacho. «Teresa, tu coraje inspira. Quédate, haremos de esto una lección de igualdad». Y en las aulas, con sus pizarras llenas de ecuaciones y cuentos de Lorca, Teresa comenzó a tejer hilos de aceptación, clases sobre diversidad, lecturas de La casa de Bernarda Alba con debates sobre represión. Pero Laura, esa espina clavada, no desaparecía. Su detención por extorsión la mandó a Zaragoza a la espera de juicio, pero no sin un último zarpazo, una entrevista en un tabloide local. La extraicionada, Teresa me robó el corazón y ahora finge santidad con su nueva conquista. Mentiras envueltas en verdades a medias, que avivaron chismes en los mercados de la calle Laurel. Es verdad que Sofía la sedujo por venganza contra la clínica, oí susurrar a una frutera. El veneno se filtraba, envenenando el aire que respirábamos. Nuestra relación, ese delicado equilibrio, tambaleó bajo el peso. Discusiones nocturnas en el piso con el Ebro como único testigo imparcial. «¿Por qué no me dijiste antes de Laura?», le reproché una vez, la voz ronca de agotamiento. Ella, con los ojos brillando como el río al moonlight, respondió: «Porque el pasado es un fantasma, Sofía. Temía que te ahuyentara». Pero el fantasma cobraba forma, sueños míos donde Teresa volvía con ella, despertares sudados con el corazón galopante. Decidimos terapia individual. Yo con una consejera en el centro de salud mental, explorando la humillación de la clínica como un trauma arraigado en mi infancia. Cuando mi primer crush por una compañera de instituto en el IES escultor Daniel fue aplastado por risas crueles. Teresa, con la suya, desenterraba capas de culpa. Crecí en una bodega donde el amor era como el vino, para vender, no para beber libremente. Sesiones que nos unían, pero también exponían fisuras, mi inseguridad, su tendencia a proteger en exceso. El verdadero alto trámite llegó en diciembre, con la nieve cubriendo los viñedos como un sudario blanco. El juicio contra la clínica y la doctora Ruiz se celebró en el Palacio de Justicia, un edificio neoclásico que olía a cera y a historia. La sala bullía, periodistas del País, activistas de FELC, curiosos de barrio. La doctora Ruiz, envejecida 10 años en meses, testificó con voz entrecortada: «Mi fe me guió mal. Pensé proteger a mis pacientes de pecados, pero herí almas». Lágrimas genuinas y por primera vez sentí compasión, no perdón pleno, pero un hilo de empatía por esa mujer atrapada en dogmas heredados. Don Víctor, desde su silla de ruedas post-infarto, balbuceó excusas sobre presupuestos y protocolos. El veredicto fue un mazazo: multas millonarias, indemnizaciones para las víctimas, y un mandato de cierre temporal de la clínica para reestructuración inclusiva. Horas después, como un dominó cayendo, los despidos se confirmaron. 20 empleados, desde recepcionistas hasta especialistas, perdieron sus puestos. «Es el fin de una era», tituló La Rioja. Esa noche celebramos en un bar de la calle San Agustín, con cava espumoso y tapas de setas al ajillo. Amigas de Teresa, maestras aliadas, brindaron por nosotras, y por un momento, Logroño pareció un abrazo colectivo. Pero el brindis se empañó cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana menor, Ana, desde Bilbao. «Mamá está enferma. Cáncer de pulmón. Quiere verte. Y saber de verdad quién eres». El mundo se detuvo. Mi madre, esa torre de rosarios y reproches, vulnerable como una parra sin tutores. Corrí a casa de mis padres, Teresa a mi lado, nuestra primera visita oficial como pareja. La encontré en la cama, pálida contra las sábanas bordadas, el cuarto oliendo a infusión de manzanilla y a miedo. «Sofía, hija.
He sido ciega. Tu lucha me abrió los ojos. Ama a quien ames, pero ama fuerte. Sus palabras, entre toses, fueron un bálsamo. Pasamos noches allí velando, compartiendo anécdotas de infancia, como robábamos uvas en el viñedo del abuelo, como soñaba con ser torera pero elegí libros. Pero el destino, cruel como un mal año de vendimia, reservaba otra vuelta. Durante una de esas vigilias, Teresa recibió una llamada. Laura, en libertad condicional, había intentado suicidio tras el juicio. Culpa mía, murmuró Teresa, el rostro ceniciento. Fui yo quien la empujó al borde. El conflicto la desgarró, ir a Zaragoza a apoyarla, arriesgando nuestro frágil equilibrio. No vayas, supliqué, el egoísmo tiñendo mi voz. Quédate conmigo, con nosotras. Ella eligió quedarse, pero la culpa la carcomía, sombras en sus ojos durante las cenas familiares. Mi madre, en un gesto de sabiduría terminal, le tomó la mano. Teresa, el perdón no es debilidad, es libertad. Ve si debes, pero vuelve. Teresa fue un viaje relámpago de 2 días. Regresó cambiada, más ligera, como si hubiera exorcizado un demonio. Hablé con ella. No amor, sino cierre. Sigue tu vida, Laura. Yo sigo la mía. Nos abrazamos bajo el puente de piedra, el Ebro testigo de nuestra resiliencia. Pero en ese abrazo sentí un pinchazo, no físico sino emocional. ¿Era yo suficiente? El escándalo nos había unido, pero también expuesto nuestras inseguridades, como viñedos pelados por la helada. La primavera llegó a Logroño como una redención, tiñendo los almendros de rosa y blanco a lo largo del Ebro, un renacer que contrastaba con el invierno de nuestras almas. Mi madre, después de quimioterapia que la dejó como un espectro de sí misma, entró en remisión, un milagro que atribuía a las oraciones y al amor de sus hijas. La vimos florecer de nuevo, paseos por el jardín público, donde se sentaba con Teresa charlando de vinos y de vida, su mano arrugada sobre la de ella en un gesto que borraba años de silencio. «Has traído luz a esta casa, muchacha», le dijo una tarde y Teresa, con lágrimas en los ojos, respondió, «Solo devuelvo la que Sofía me da». Mi familia, esa red tejida de hilos riojanos, resistentes como el cuero de las botas de vendimia, se adaptó. Mi padre abrió una botella de su mejor reserva para una cena improvisada, por las mujeres fuertes. Y por el amor que no entiende de géneros. La clínica San Millán reabrió sus puertas en mayo, transformada, fachadas pintadas de azul suave, carteles de bienvenidos todos en la entrada, y un programa de sensibilidad LGTB financiado por el ayuntamiento. La doctora Ruiz, jubilada forzosa, se mudó a un pueblo en las montañas, pero no sin una carta anónima que llegó a mi buzón. Gracias por mostrarme mi error. Rezo por ti. No respondí, pero la guardé, un talismán de perdón incompleto. Los despidos habían sido duros, familias afectadas, hipotecas en jaque, pero nacieron empleos nuevos, una enfermera trans contratada como coordinadora de diversidad, talleres gratuitos en el centro cívico. Logroño, lenta en cambiar como sus ríos milenarios, avanzaba. Nuestro amor, Teresa y el mío, emergió de las cenizas como un vino envejecido en barricas de roble francés, más profundo, más matizado. El chantaje de Laura se resolvió en un acuerdo extrajudicial, silencio mutuo, terapia obligatoria para ella, y el fantasma de su pasado se disipó como niebla matutina. Decidimos mudarnos juntas a un piso más grande en el barrio de la Constitución, con balcón al río y espacio para sueños, viajes a las playas de Cantabria, quizás adoptar un perro mestizo de la perrera local. Pero no sin conflictos residuales. Una noche de julio, durante las fiestas de San Bernabé, con fuegos artificiales estallando sobre la catedral y el aire cargado de pólvora y alegría, discutimos por celos tontos, yo viéndola reír con una antigua alumna en la plaza del ayuntamiento, ella, sintiendo mi distancia cuando una excompañera de biblioteca me abrazó demasiado. «¿Sigues dudando?», gritó ella bajo las luces multicolores. Después de todo. Corrimos al Ebro, nos sentamos en la orilla, pies en el agua fría, y lloramos verdades crudas, mi miedo al abandono, heredado de rechazos pasados, su terror a la traición, grabado por Laura. «Somos humanas, amor», susurré. Y el amor es eso, elegirnos cada día, con grietas y todo. El clímax inesperado llegó en agosto, un domingo de calor sofocante. Recibí una llamada de Elena: «Sofía, la asociación quiere que hables en el Orgullo de Madrid. Tu historia inspira.
Pánico puro, Madrid, la capital que devoraba sueños, donde mi madre me había advertido de serpientes disfrazadas. Teresa me animó, ve. Eres más grande que Logroño. Fui sola, el metro rugiendo bajo mis pies como el pulso de una nación diversa. En la Puerta del Sol, ante miles con banderas arcoíris, hablé, en una pequeña ciudad del norte, me negaron sanación por amar a una mujer. Pero el amor como el Ebro fluye imparable. Y hoy, fluimos juntas. Aplausos ensordecedores, abrazos de extraños que se sentían como familia. Regresé cambiada con un pin de la bandera en la solapa, y encontré a Teresa esperándome en la estación de tren, con maletas a sus pies. ¿A dónde?, pregunté. A ningún lado. Solo. A casarnos. En una ceremonia civil, aquí, en Logroño. Con tu familia, la mía, el río de testigo. La boda fue un sueño riojano, en una bodega de Briones, bajo arcos de parras cargadas de racimos, con mi madre presidiendo, débil pero radiante, tíos brindando con copas de cristal, y Ana, mi hermana, como testigo. No votos grandilocuentes sino promesas simples, te elijo en las tormentas y en las vendimias. Beso bajo el sol poniente, aplausos y lágrimas. No fue perfecto, llovió a cántaros al final, empapándonos como en nuestro primer encuentro, pero fue nuestro, humano, imperfecto, eterno. Hoy, un año después, camino por Logroño con Teresa de la mano, el Ebro a nuestro lado como un viejo amigo. El escándalo es historia, un capítulo en libros de derechos LGTB. Hemos plantado nuestra parra en el jardín del piso, Tempranillo y Garnacha entrelazados como nosotras. Hay días de duda, de recuerdos que pinchan como espinas, pero el amor, ese elixir español, nos cura. Mi madre, recuperada, nos visita con pasteles de la panadería de la esquina. Teresa enseña con pasión renovada. Y yo, Sofía, escribo esto, mi historia, no por venganza sino por catarsis. Porque en el corazón de España, donde el flamenco llora y ríe, el amor lesbiano no es escándalo, es vida. Es puente sobre ríos turbulentos. Es, al fin, libertad.